uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Juliana. Buenos días, estimados alumnos. Bueno, vamos a desarrollar el tema de trastornos hipertensivos del embarazo el día de hoy. Es un tema, como comentaba la doctora, bastante importante, ¿no? Ya que es una de las causas más frecuentes de emergencia obstétrica, ¿no? Y una de las principales con desenlace fatal también, o sea que pueden conllevar a la muerte materna. Entonces es un tema muy importante, es un tema también bastante amplio. En esta charla se va a tratar de hacer un resumen de todos los trastornos hipertensivos del embarazo, pero es un tema que yo les sugiero que luego de esto también lean y profundicen, ¿no? Porque es algo que lo van a ver durante toda su carrera, ¿no? Ya sea en el SERUM o si están trabajando en algún hospital, tengan o no tengan la especialidad de ginecobstetricia, siempre van a haber pacientes que se van a complicar por problemas de trastornos hipertensivos en el embarazo. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este tema, primero tratando de identificar cuáles pueden ser los posibles factores de riesgo que pueden desencadenar este tipo de problemas en el embarazo, ¿no? Es importante conocer que hay factores de riesgo alto que nos pueden condicionar que se pueda presentar un problema de hipertensión en el embarazo, que vamos a ver que puede ser por múltiples causas, no solamente por un tema de preeclampsia, eso ya lo vamos a ir identificando después. Entonces, dentro de estos factores que nos pueden condicionar un riesgo alto de que una gestante puede desarrollar un trastorno hipertensivo, está la paciente con una gestación anterior donde ha habido ya un diagnóstico de preeclampsia, gestaciones con embarazo múltiple, problemas de enfermedades renales en la madre, enfermedades autoinmunes en la mamá, como un lupus, como un síndrome antifosfolipídico, pacientes que tengan diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2, pacientes que presenten problemas de hipertensión crónica. Son pacientes que ya, si al momento en que nosotros las estamos evaluando con el control prenatal, en su primer control prenatal, si vemos que tiene alguno de estos antecedentes, ya tenemos que sospechar que esta paciente tiene un riesgo alto de poder desarrollar un problema de hipertensivo en el transcurso de su embarazo actual, ¿no? También hay factores moderados, ¿no? Como son la nuliparidad, o sea, pacientes que no han tenido hijos, obesidad, índice de masa corporal mayor de 30. Hay que tener en cuenta acá que la obesidad la debemos tomar en cuenta con el peso pregestacional, ¿no? Es el peso habitual. A veces las pacientes al inicio del embarazo pueden tener variaciones grandes de peso, sobre todo si es que este problema de las náuseas y vómitos se empieza a exacerbar o presentan problemas de hiperemesis, ¿no? Entonces hay que ver que la paciente, qué peso tenía antes de iniciar el embarazo, cuál era su peso normal antes del embarazo, ¿no? O su peso, no normal, sino su peso previo al embarazo, porque puede ser que haya estado con obesidad, ya no sería un peso normal. Historia clínica familiar de preeclampsia, o sea, si es que la paciente ha tenido familiares directos que ya han desarrollado este tipo de problemas, ¿no? Madre, hermanas, ¿no? Son pacientes que también tienen un riesgo moderado de hacer problemas de hipertensivos en el embarazo. Características sociodemográficas, un estrato económico muy bajo, la raza afroamericana, la edad también, mayor de 35 años. Ya acuérdense que para considerar un embarazo de alto riesgo por edad, ya a partir de los 35 años se considera un embarazo de alto riesgo, y uno de los riesgos que implica el que la mamá tenga más de 35 años es este, ¿no? Es que puede ser ya candidata a desarrollar un problema hipertensivo en el embarazo. También tenemos que ver, por ejemplo, embarazos anteriores donde el hijo ha nacido con bajo peso al nacer, ¿no? O sea, un bebé con menos de 2,5 kilos. Son es una posible consecuencia de un problema que puede haberse presentado en el embarazo anterior, que puede incluir un problema de trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Un mal resultado obstétrico anterior, o sea, que haya habido una muerte fetal intraútero, que haya habido un desprendimiento de placenta, etcétera, ¿no? Periodo internatal mayor de 10 años también, ¿no? Tenemos también otros factores de riesgo, como el síndrome de apnea del sueño, el embarazo producto de tratamiento de infertilidad, y este último, en estos últimos años, está tomando más relevancia, ¿no? Porque
son ya varias pacientes que empiezan a venir que son producto de tratamiento de infertilidad, ¿no? Entonces, estas pacientes, dentro de las complicaciones que pueden desarrollar durante su embarazo, está también esta de trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, pacientes con... Por favor, apaguen su micrófono. Apaguen el micrófono, por ahí alguien está con el micrófono prendido. La mayoría son de Hola, ¿hay alguien con el micrófono prendido? Por favor, apague su micrófono. Entonces, los factores de riesgo, como les decía, el embarazo producto de tratamiento de infertilidad en estos últimos años está tomando más importancia, ¿no? Porque son ya más las pacientes que se someten a este tipo de tratamientos para poder lograr un embarazo y empiezan a desarrollar estos problemas, ¿no? Y además, este tipo de pacientes que optan por este tipo de tratamiento de infertilidad muchas veces son pacientes que son mayores de 35 años, ¿no? Incluso mayores de 40 años. Entonces se van sumando también los factores de riesgo para que se puedan desarrollar esos trastornos hipertensivos durante el embarazo. Ahora, dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos que identificar que hay varios tipos de trastornos hipertensivos. No es solamente la preeclampsia, que quizás es el más representativo y el que más nos suena y más podemos conocer. Dentro de estos trastornos podemos identificar a la hipertensión crónica, podemos identificar hipertensión gestacional, la preeclampsia, que es el que de repente más conocemos, la preeclampsia severa, la eclampsia, el síndrome de HELP y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces, como ven, son 7 tipos distintos de trastornos hipertensivos que se pueden identificar durante el embarazo. Y cada uno de ellos tendrá determinadas características que nos ayudará a identificarlos y también determinados tipos de manejo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos para que podamos identificarlos y cuando tengamos una paciente que tenga algún tipo de trastorno hipertensivo del embarazo, la podamos catalogar, ¿no? Empezamos con la hipertensión crónica. Una hipertensa crónica, una paciente con hipertensión crónica, su mismo nombre lo indica, ¿no? Es una paciente con hipertensión arterial, con presión arterial sistólica de 140 o más y diastólica de 90 o más, que fue diagnosticada antes del embarazo o antes de la semana 20 de edad gestacional. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Diagnóstico previo al embarazo o diagnóstico antes de la semana 20 de edad gestacional. Y esto es muy importante porque a veces vienen pacientes de repente que no tienen un diagnóstico de hipertensión, porque si tiene el diagnóstico de hipertensión, bueno, ya el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Paciente hipertensa crónica sale gestando, ya no hay mucho que indagar ahí, ¿no? Pero de repente viene una paciente, empieza su control en la semana 15, 16, y viene a su control y le encontramos una presión de 150, 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, le evaluamos y determinamos que sí, efectivamente esa presión se mantiene, ¿no? Y de repente no ha tenido un diagnóstico previo. Entonces, tenemos que tener en cuenta este criterio de que antes de las 20 semanas de embarazo no hay preeclampsia, no hay eclampsia, no hay síndrome de HELP, no hay ninguno de los otros tipos de trastornos hipertensivos del embarazo. Y por lo tanto, esta paciente sería una gestante que está presentando una hipertensión crónica. Esa presión elevada posiblemente la paciente la ha tenido ya desde antes del embarazo, pero hasta el momento no había sido diagnosticada. Entonces, antes de las 20 semanas no hay preeclampsia. Por lo tanto, si nosotros encontramos una paciente con una presión elevada en su primer control, que es antes de las 20 semanas, y no tiene diagnóstico previo de hipertensión, cae por el tiempo de embarazo dentro de las patologías de hipertensión crónica. Entonces, el rango es importante, 20 semanas de gestación. La hipertensión gestacional se presenta en una gestante con presión arterial sistólica mayor o igual de 140 o diastólica mayor o igual de 90 o ambas, en 2 ocasiones con una separación de toma de 4 horas, presentadas luego de las 20 semanas de edad gestacional. Entonces,
se dan cuenta ahí que el rango de 20 semanas es importante. O sea, si nosotros ya queremos hacer un diagnóstico de hipertensión gestacional, es una gestante que está presentando presiones elevadas después de las 20 semanas, o sea, en sus controles previos, antes de las 20 semanas, su presión ha estado normal, pero luego de las 20 semanas empieza a hacer presiones elevadas. Ya estamos hablando de una hipertensión gestacional. 2 tomas de presión separadas luego de 4 horas. Entonces, ya estamos hablando de una hipertensión gestacional sin proteinuria y sin signos de severidad. Ya después vamos a conversar un poco de lo que son los signos de severidad. Proteinuria es la pérdida de proteínas en orina, ¿no? Ahora, estas pacientes que empiezan a desarrollar una hipertensión gestacional, en más del 50% van a empezar a desarrollar proteinuria o signos de severidad a medida que avance el embarazo. Entonces eso ya también nos tiene que mantener en alerta, ¿no? Una paciente que empieza a hacer presiones altas en la semana 20, 22, 24, 26, tenemos que hacerle el control de proteínas periódicamente porque posiblemente va a empezar a desarrollar una proteinuria y posiblemente esa hipertensión va a ir empeorando conforme va avanzando el embarazo. Esto sobre todo se da cuando este tipo de hipertensión gestacional se presenta antes de la semana 32 de gestación. Son pacientes que tienen un pronóstico a veces un poco malo, ¿no? Mientras más precozmente se presenten los problemas de hipertensión en el embarazo, el pronóstico va a ser peor, ¿no? Las gestantes con hipertensión gestacional con presiones arteriales en rango de severidad, o sea, una presión arterial sistólica de 160 o una diastólica de 110, ya deben diagnosticarse como con diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad. Es decir, si yo tengo una paciente de 26 semanas que viene, que ha estado con presiones arteriales antes de las 20 semanas normales, pero yo le encuentro una presión de 160 con 110, ya eso deja de ser una hipertensión gestacional y pasa a ser automáticamente una preeclampsia con signos de severidad por el rango de presión, ¿no? Que es mayor o igual de 160 con 110. Tenemos después la preeclampsia. La preeclampsia, también igual, gestación de más de 20 semanas, presión arterial mayor o igual de 140-90 en más de 2 ocasiones, con separación de 4 horas, en una paciente previamente normotensa, con presión arterial, ya habíamos hablado que la de 160-110 inmediatamente pasa a ser preeclampsia, así no tenga proteinuria. Y además de esta presión de más de 140-90 igual o más de 140-90, podemos encontrar que hay proteinuria, ¿no? Esa es una de las características de la preeclampsia. No es la prueba que nos va a diagnosticar preeclampsia. Antes sí, hace ya varios años, la preeclampsia se diagnosticaba con proteinuria. Había una triada, ¿no? Que era proteinuria, edema, hipertensión, ¿no? Pero eso ya ha cambiado. La proteinuria es una de las características de la preeclampsia, pero no necesariamente siempre va a estar en una preeclampsia. Por ejemplo, en el caso anterior que conversábamos, una paciente que empieza a presentar presiones de 160 con 110 sin proteinuria ya se le cataloga como una preeclampsia con signos de severidad incluso, o sea, una preeclampsia severa. Entonces, la proteinuria está presente en muchos casos, pero no siempre. Entonces, para el diagnóstico de preeclampsia, la presión elevada después de las 20 semanas en más de 2 tomas, más de 140-90 a más proteinuria, 300 miligramos o más de proteínas en 24 horas, o 2 cruces en tira reactiva de estudio cualitativo, o si es que la paciente no tuviera proteinuria, se diagnostica preeclampsia en gestantes con una presión elevada y la aparición de alguna de las siguientes características o alteraciones, ¿no? Trombocitopenia, plaquetas en menos de 100.000, que hay una insuficiencia renal, creatinina sérica mayor de 1.1 o la duplicación de su valor previo. Cuando nosotros empezamos el control prenatal en la gestante, hay un perfil, una batería de exámenes prenatales que pedimos al inicio, ¿no? Por eso es importante que la gestante inicie su control lo más pronto posible. Entonces, dentro de estos exámenes, uno de los exámenes que se hace como control basal es la creatinina. Y por lo general la creatinina en las gestantes, si ustedes se ponen a revisar la primera batería de control prenatal de las gestantes, normalmente es un examen que sale en un rango, en el rango inferior, ¿no? No es un examen que salga elevado, sale en 0.6, 0.8, 0.5.
Entonces, si nosotros tenemos una gestante que ha estado con un valor de creatinina de 0,5, por ejemplo, al inicio del embarazo, y en algún momento que empieza a hacer presiones elevadas, 140, 90, semana 25, de repente le tomamos una creatinina y su valor sale en 1, entonces está cumpliendo ya este requisito, ¿no? Está duplicando su valor previo. Entonces, hay un problema de una injuria renal posiblemente, y esto ya hace que esa paciente sea catalogada como una preeclampsia, aunque no tenga proteinuria. Tiene presión elevada y la creatinina duplicó su valor. O si está en más de 1,1, igual. Alteraciones de la función hepática también, que eso se traduce con la elevación de las transaminasas al doble de su valor normal, si es que hay edema pulmonar o si hay cefalea de nueva aparición. Cefalea de nueva aparición que no responde a la medicación y no es explicable con otros diagnósticos. Paciente gestante, y a veces las gestantes también, acá hay que ser un poquito acuciosos al momento de realizar la historia clínica, ¿no? Las gestantes muchas veces al inicio del embarazo empiezan a tener problemas de cefalea, que es por lo contrario, porque ustedes saben que al inicio del embarazo hay ciertos cambios que se van dando, donde se va adaptando el cuerpo de la mamá al embarazo, y uno de estos cambios es que hay un estado de hipotensión al inicio del embarazo, y esta hipotensión en algunos casos genera un cefalea. Entonces hay que ver si es que esta paciente está presentando una cefalea de nueva aparición que no ha tenido antes, o de repente también es una paciente que tiene por ahí el antecedente de migraña. Entonces, este punto de la cefalea es un punto que sí debemos indagar bien si es que se está presentando de nuevo o ya ha habido antecedentes previos de cefalea, ¿no? Que no, sobre todo cuando no se puede explicar por otras causas, ¿no? Porque si es que la cefalea la podemos explicar de repente por una crisis migrañosa, eso, bueno, no entraría dentro de los criterios para que se pueda hacer un diagnóstico de preeclampsia. Después tenemos el otro tipo de preeclampsia, que es la preeclampsia severa. Entonces, si teníamos la preeclampsia y ahora tenemos la preeclampsia severa, esta quiere decir que tiene algunas complicaciones más aparte de la preeclampsia que ya hemos visto, ¿no? Entonces, es igual que la preeclampsia, pero adicionalmente se agregan los siguientes criterios de severidad. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo criterios de severidad? Bueno, estos son los criterios de severidad. Presión arterial sistólica mayor o igual a 160, la diastólica mayor o igual a 110, tomada en dos medidas con una diferencia de 15 minutos. Trombocitopenia, conteo de plaquetas menor a 100.000, elevación de enzimas hepáticas al doble del límite superior normal, dolor intenso en cuadrante superior derecho o dolor en epigastrio que no responde al tratamiento y no se puede explicar por otras causas. Y esto es importante conocerlo, ¿no? Bueno, ya con vista de ginecólogo, cuando viene una paciente con un dolor a nivel de epigastrio o en hipocondrio derecho, inmediatamente un ginecólogo piensa en tomarle la presión a esa paciente para ver si es que está haciendo una preeclampsia severa. Con vista de médico general de repente o cirujano, paciente que viene con dolor en epigastrio y en hipocondrio derecho, de repente podemos pensar en un problema de una colecistitis, de una gastritis quizás, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuáles pueden ser las posibilidades diagnósticas, ¿no? Pero si es una gestante que viene con este tipo de dolor, siempre piensen en la posibilidad de que pueda haber una preeclampsia severa en ese caso, ¿no? ¿Por qué se da este dolor? Este dolor se da por la distensión de la cápsula de Gleason del hígado, ¿no? Este dolor se presenta cuando hay una inminencia ya de ruptura hepática, ¿no? Entonces, es una emergencia, porque ya si es que se rompe el hígado, si hay una ruptura hepática, bueno, eso ya pasa a cosas mayores, ¿no? Es una paciente que ya tiene, que su pronóstico cambia drásticamente para mal. Entonces, hay que tener en cuenta siempre este dolor intenso en una gestante, ¿no? Dolor intenso en epigastrio, hipocondrio derecho, siempre que se nos prenda ahí el foquito de la preeclampsia severa, ¿no? Sobre todo si es que encontramos que hay una presión arterial elevada, ¿no? Y también, lógicamente, hay pacientes que presentan problemas de colicistitis que vienen con dolor en hipocondrio derecho, y ahí no es raro, también se presenta, pero siempre que una paciente venga con este cuadro, que se nos prenda por ahí la luz de la preeclampsia, ¿no? Para descartar este problema. Otro es la insuficiencia renal, creatinina sérica más de 1,1 o 2 veces el valor de referencia, edema pulmonar,
alteraciones cerebrales vasculares de novo, ¿no? Que son los signos de alarma de repente para la preeclampsia, ¿no? Las señales de peligro, que podríamos decirle, ¿no? Cefalea, alteraciones visuales persistentes como fotopsias, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmo retinario, hiperreflexia con clono sostenido, convulsiones, accidente cerebrovascular. Todas ¿Qué quieres estas almorzar hoy día, Braulio? alteraciones cerebrales se presentan por un problema de isquemia cerebral, que se da por el problema de la hipertensión. Entonces, si se presentan estos criterios de severidad, ya estamos hablando de una preeclampsia severa. Ya no es simplemente una preeclampsia, sino que pasa a ser una preeclampsia severa. Y si había una preeclampsia, ¿qué cosa es la eclampsia, no? O sea, la eclampsia ya es, digamos, una complicación, un paso más en las complicaciones que se pueden presentar. Como se van dando cuenta, es como si estuviéramos escalando un poquito más en cómo se puede ir complicando este tema del trastorno hipertensivo en el embarazo, ¿no? Una paciente hipertensa crónica, una paciente que hace una hipertensión gestacional, una paciente que hace una preeclampsia, una paciente que hace una preeclampsia con signos de severidad y una paciente que hace una eclampsia. En una eclampsia, la diferencia principal es el tema de las convulsiones. Paciente que convulsiona, presión arterial elevada, es eclampsia. Pueden ser convulsiones tónico-crónicas focales o multifocales, de nueva aparición en ausencia de otras condiciones que le expliquen. Por ejemplo, una paciente epiléptica que convulsiona, puede convulsionar una paciente epiléptica en el embarazo, pero si convulsiona por una epilepsia, eso no es una eclampsia. Puede haber una isquemia, un infarto cerebral que puede generar una convulsión, eso tampoco es una eclampsia. Una hemorragia intracraneal o consumo de droga. Entonces, hay diagnósticos diferenciales que debemos evaluar también para que no nos confundamos, ¿no? En las obstétricas, a la cabeza está la eclampsia. Y bueno, puede haber una epilepsia idiopática también, pero a la cabeza está la eclampsia. Pero también pueden haber problemas de convulsiones por anestesia regional, ¿no? Una punción dural, una meningoencefalitis, una hemorragia intracraneal, infarto cerebral, tratamientos usados para la cefalea postpunción dural como la cafeína, sumatriptán, sinaptetina o parche hemático, ¿no? Desbalances metabólicos, tumor intracraneal, drogas, abstinencia cólica. Entonces, tenemos que descartar otras causas, pero paciente gestante con presión arterial elevada que convulsiona, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es una eclampsia, ¿no? Y se tiene que manejar como tal. Son convulsiones de novo que pueden aparecer hasta 48 o 72 horas postparto o durante la administración de sulfato de magnesio, ¿no? La eclampsia en el 78-83% de los casos es precedida por signos premonitorios. Hace un rato conversábamos de la cefalea, de las alteraciones visuales como los escotomas, puede haber tinnitus también, ¿no? La fotofobia. Entonces, todas esas cosas se llaman signos premonitorios. ¿Signos premonitorios de qué? De eclampsia. O sea, si una paciente viene con cefalea, tinnitus, escotomas, yo por ahí ya puedo estar pensando que es una paciente que puede convulsionar en cualquier momento, porque estos signos premonitorios, ¿qué cosa es lo que me están indicando? Me están indicando que hay una isquemia cerebral producto de la presión elevada, por el vasoespasmo cerebral que se está presentando en ese momento. Entonces, son pacientes que pueden convulsionar, por eso se les llama signos premonitorios. ¿Premonitorios de qué? De eclampsia. Entonces, la idea es que esa paciente no llegue a una eclampsia, ¿no? Ahora, también es importante saber que hay pacientes que no necesariamente van a presentar hipertensión antes de la eclampsia. El 20 a 38% de pacientes no presentó hipertensión, ni proteinuria, ni síntomas prodrómicos antes de convulsionar. Y también es importante saber que la eclampsia puede ocurrir antes, durante o después del parto. Incluso hasta después del parto. No es raro que después del parto una paciente que tenga este trastorno hipertensivo del embarazo pueda convulsionar. Se puede dar este problema. El síndrome de HELP. Subimos un poco más en el tema de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo. El síndrome de HELP es un síndrome que, por sus iniciales en inglés, nos indica que hay una hemólisis, que hay una elevación de las enzimas hepáticas y que hay una plaquetopenia. Entonces, en este caso, esta paciente con ya los criterios de hipertensión gestacional,
desarrolla, además de eso, una hemólisis. Y eso lo evidenciamos a través de la lactato desoxigenasa con valores mayores de 600. También puede haber un frotes periférico con esquistocitos, bilirrubina sérica en 1.2, aptoglobina sérica baja, anemia severa no relacionada con pérdidas, o sea, una paciente que hace una anemia severa de un momento a otro y que no evidenciamos que tenga algún problema de sangrado. Enzimas hepáticas elevadas, principalmente la TGO-TGP, en más de 70 o más de 2 veces su valor superior normal, y las plaquetas menores de 100.000. Esto nos indica que esta paciente puede estar presentando ya un síndrome de HEP, ¿no? Que es una de las peores complicaciones que puede haber con estos trastornos hipertensivos del embarazo, que ya requiere que la paciente esté en un soporte de cuidados intensivos posiblemente, ¿no? Y además tenemos otro tipo de trastorno, que es la hipertensión crónica, o sea, una paciente que ya tiene un diagnóstico de hipertensión previo al embarazo, pero además desarrolla una preeclampsia sobre esa hipertensión crónica. O sea, es como que tenga dos tipos de hipertensión al mismo tiempo, ¿no? Es difícil hacer este tipo de diagnóstico porque la paciente ya tiene una hipertensión, ¿no? O sea, ya antes del embarazo va a estar con presión alta, entonces le vamos a encontrar presión alta. Y aparte, por el mismo problema que la paciente ya tiene hipertensión, acuérdense que las pacientes hipertensas, uno de los problemas que hacen en el tiempo es que hacen una nefropatía por hipertensión, y esa nefropatía las conlleva a que hagan proteinuria. Entonces son pacientes que pueden tener una hipertensión crónica y además pueden presentar proteinuria. Entonces como que nos confunde un poco más en el diagnóstico, ¿no? Sobre todo si es que de repente no hemos tenido una evaluación previa de esta paciente y no sabemos si es que estaba haciendo proteinuria previamente o no. Pero puede ser una paciente que tenga hipertensión previa, además que ya por daño renal esté presentando proteinuria. Entonces se complica más hacer el diagnóstico de una preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico aquí? Primero tendríamos que ver si es que la paciente presenta algunos de estos problemas adicionales que hemos visto que se pueden dar en la preeclampsia severa o en el síndrome de HEP, ¿no? Como la trombocitopenia, la disfunción hepática, disfunción renal o síntomas de irritación cortical que sugieren preeclampsia. Una paciente con hipertensión puede presentar cefalea, sí, pero de repente si es que es una paciente que no ha tenido antecedentes de escotomas, tinnitus, además de la cefalea, entonces ya podríamos estar pensando que está haciendo signos de irritación cortical. Entonces esto nos podría estar hablando ya de que además de su problema de hipertensión que ya tenía diagnosticado, puede estar empezando a desarrollar una preeclampsia. También en ausencia de signos de severidad, un incremento súbito de la presión arterial en una gestante hipertensa que ha estado bien controlada, también nos puede indicar que se puede estar desarrollando una preeclampsia sobreagregada, o sea, un aumento en 30 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o 15 milímetros de la presión arterial diastólica. Por ejemplo, una paciente que ha venido con presiones controladas con tratamiento, ¿no? De 120 con 80 de repente, y con su tratamiento se mantienen esas presiones, pero de repente en algún momento esa presión empieza a subir y está en 150 con 95. Entonces, ya puede estar empezando a desarrollar, además de su problema de hipertensión crónica, una preeclampsia sobreagregada. O de repente pacientes que ya necesitan que se les aumente la dosis de antihipertensivo que están tomando. Pacientes que han estado con su tratamiento, iban bien y en algún momento en el embarazo vemos que la presión empieza a aumentar y producto de eso se le empieza a subir la dosis del antihipertensivo. Entonces ya también tenemos que ir sospechando que esa paciente puede estar desarrollando un problema de preeclampsia sobreagregada a la hipertensión que ya tenía diagnosticada. También además podemos, lógicamente, si es que es una paciente que no ha tenido proteinuria, si encontramos proteinuria, también ya podemos hacer un diagnóstico de preeclampsia o un aumento drástico de la proteinuria. Paciente de repente que tenía una proteinuria pero no era muy marcada, de repente puede tener 200, 300 microgramos y en algún momento empieza a tener 800, 900, 1000. Entonces ya podemos estar pensando que se está desarrollando también una preeclampsia, además de su problema de hipertensión crónico, ¿no?
Ahora, ¿por qué se desarrolla? Estos son los 7 tipos que hemos visto al inicio de problemas de hipertensión, de trastornos hipertensivos del embarazo, o THE, que es lo que lo van a ver de repente en las historias clínicas con esas siglas. Cuando se hace el diagnóstico de un trastorno hipertensivo del embarazo, se tiene que colocar el nombre y apellido. O sea, se coloca trastorno hipertensivo del embarazo, 2 puntos, hipertensión crónica. Trastorno hipertensivo del embarazo, 2 puntos, preeclampsia, o preeclampsia severa, o síndrome HELP, ¿no? Entonces tenemos que colocar el nombre completo, porque si solo colocamos trastorno hipertensivo del embarazo, en realidad nos estamos quedando cortos con el diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿por qué se presenta este problema de la preeclampsia? Y esto es todo un tema también que si se ponen a buscar, en realidad hay mucha información acerca de cuáles pueden ser las causas o cuál es la fisiopatología de estos problemas de trastornos hipertensivos del embarazo. Que sería bueno, como les digo, que lo lean. En una sola clase a veces es difícil poderlo desarrollar todo, ¿no? Entonces hay 2 etapas en donde se empieza a desarrollar este problema. La primera es antes de las 20 semanas de gestación, que involucra una pobre invasión de la placenta al miometrio y a la vasculatura uterina, donde no hay manifestaciones clínicas. Esto quiere decir que normalmente la placenta, cuando se implanta en el útero, debe invadir el miometrio y esos vasos que se van formando ayudan a que haya un flujo sanguíneo constante hacia la placenta y por lo tanto hacia el feto, ¿no? Pero esta etapa de placentación se da de una forma anómala, ¿no? No hay una invasión adecuada a nivel del miometrio y esta es una de las causas que va a desarrollar preeclampsia, como vamos a ver después. No tiene ninguna manifestación clínica. O sea, se da al inicio del embarazo, se da alrededor de la semana 12, 10, 12 más o menos, pero no representa ninguna, no tiene ninguna manifestación clínica. Simplemente se da esa placentación anormal. Y en un segundo momento se desarrolla por consecuencias de esta pobre placentación, se provoca una hipoxia placentaria relativa, una hipoperfusión, porque no está, no se han formado, no están bien implantados estos vasos que van a llevar la sangre hacia la placenta, y eso hace que haya una hipoxia de perfusión, lo cual resulta en un daño al sincitio trofoblasto y restricción del crecimiento fetal. O sea, es como, ustedes saben que al momento en que el vaso se encuentra contraído, o sea que hay una vasoconstricción, la presión se eleva, ¿no? Entonces, lo que hace esta placentación anormal es que hace pensar al sistema que controla la presión que, que la perfusión no es adecuada por esta vasoconstricción. Entonces se eleva la presión sistémica y esto va generando que la paciente empiece a hacer hipertensión, pese a que en el resto del cuerpo no hay una vasoconstricción. Esa vasoconstricción se está provocando solamente en este sitio de la placentación, donde se da una placentación anormal, ¿no? Entonces, todo esto va a desarrollar toda una cascada de mecanismos secundarios que va a generar todo un desbalance entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos y por lo tanto va a resultar esto en un control inadecuado de la presión arterial, desarrollándose estos problemas de hipertensión o trastornos hipertensivos del embarazo. Hay una remodelación deficiente de la vasculatura materna de perfusión en este espacio intervelloso. En un embarazo normal, el citotrofoblasto fetal invade las arterias uterinas espirales maternas, reemplazando el endotelio y las células, y se diferencian en citotrofoblastos endotelioides. Esto hace que estos vasos sanguíneos de pequeño diámetro y alta resistencia vascular sean vasos en baja resistencia y alta capacitancia, ¿no? Asegurando así una distribución adecuada. Eso quiere decir que en una placentación normal lo que se debe de favorecer es que haya una distribución adecuada de la sangre hacia el útero y hacia la placenta. Cuando se da esta placentación anormal, lo que sucede es lo contrario, ¿no? Son vasos con alta resistencia y poca capacitancia, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo como compensación y por toda la alteración de los factores que van a controlar, de la cascada de factores que van a controlar este tema de
de la presión va a aumentar la presión para que pueda llegar la sangre con pueda haber un aporte sanguíneo en mejor calidad, ¿no? Por eso, este trastorno que se da a nivel de la placentación, que es en esta zona local del útero y la placenta, repercute a nivel de todo el organismo, generando que la paciente empiece a desarrollar presiones elevadas. Ahora, los mecanismos exactos de esta invasión no están del todo claros. No se sabe que hay proteínas que no se expresan adecuadamente, la proteína Notch, por ejemplo, y esto podría afectar el correcto proceso de la invasión trofoblástica, ¿no? En el endotelio vascular materno, la paciente está predestinada a desarrollar preeclampsia objeto de varios factores que generan como consecuencia una hipoxia y isquemia placentaria, que es lo que les estaba comentando, ¿no? O sea, hay este daño y esto hace que se vaya generando un problema de hipoxia en esta zona, lo cual hace que se genere un problema de hipertensión a nivel general, ¿no? Se han encontrado alteraciones en la concentración de muchos marcadores de disfunción endotelial en las pacientes que desarrollan preeclampsia. Esto sugiere que la preeclampsia es un desorden de la célula endotelial. Y si es una teoría que sí ya está hace varios años, ¿no? Que el órgano blanco, el órgano que está dañado en la preeclampsia es el endotelio finalmente, que es el que controla el tema de la presión, ¿no? En el estado materno influye la respuesta endotelial a los factores derivados de la isquemia e hipoxia placentaria en la preeclampsia. Por ejemplo, una paciente con obesidad, con un índice de masa corporal de 39, tiene un riesgo 3 veces más alto de poder desarrollar preeclampsia. Y eso ya lo sabemos también por una paciente obesa sin necesidad de que esté gestando, sabemos que va a tener riesgo de desarrollar problemas de preeclampsia, problemas de hipertensión, problemas de diabetes. En el embarazo también igual, este tema de la obesidad también es un factor de riesgo, como lo vimos al inicio, para el desarrollo de problemas de preeclampsia. También el óxido nítrico juega un papel importante acá, es un regulador importante de la presión arterial y la producción de óxido nítrico está incrementada en el embarazo normal, probablemente relacionada a la vasodilatación fisiológica del embarazo. Pero se postula que hay una deficiencia de óxido nítrico que puede predisponer a la ocurrencia de la preeclampsia. La inhibición crónica del óxido nítrico sintetasa en ratas preñadas produce hipertensión, proteinuria, restricción de crecimiento intrauterino y morbilidad fetal. No se ha podido demostrar en humanos aún esto, pero es una de las teorías también que puede estar relacionadas con el desarrollo de la preeclampsia. Las infecciones también, hay estudios que demuestran que determinados tipos de infecciones pueden provocar el desarrollo de preeclampsia. La infección temprana en el embarazo con el con el adenovirus asociado tipo 2, miembro de la familia de los parvovirus, induce disfunción placentaria, ¿no? Se encontró que la IgM contra este virus está muy elevada en el primer trimestre del embarazo en pacientes que luego desarrollaron preeclampsia o retardo de crecimiento u óbito fetal. Finalmente, la preeclampsia y el retardo de crecimiento intrauterino se presentan porque hay una alteración en la circulación materno-fetal. El bebé no crece también igual porque no hay un aporte sanguíneo adecuado. La preeclampsia también se da por el mismo problema. Actualmente se está estudiando la relación del papilomavirus, los de alto riesgo 16 y 18, con el aumento de riesgo del desarrollo de preeclampsia, pero no hay todavía nada demostrado con respecto a ello. Hay reportes también asociados de la infección por Clamidia pneumoniae puede generar arteriosclerosis, la cual se caracteriza por disfunción endotelial y humoral similar al observado en la preeclampsia, pero tampoco no está demostrado que esto pueda ser un factor predisponente para preeclampsia. Son estudios son algunos estudios que han realizado que podrían estar respaldando esto, pero actualmente no se considera que haya una asociación directa, ¿no? ¿Qué hacemos con estas pacientes con las que ya tenemos un diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo? Si es una gestante con hipertensión crónica, antes del parto, bueno, tienen que continuar con su tratamiento de hipertensión crónica. Lo que tenemos que hacer es darle un medicamento que la paciente pueda tomar durante el embarazo.
Se deben suspender los inhibidores secas o los receptores de angiotensina 2 o diuréticos tiacídicos una vez que se diagnostique el embarazo. Y se deben utilizar medicamentos que la paciente pueda usar. Tiene que haber un estricto control de peso, ejercicio, dieta saludable, es decir, no debemos empeorar las condiciones. La paciente ya tiene una condición de riesgo, que es la hipertensión crónica. Esa condición no debe ser empeorada por otros factores adicionales. Por lo tanto, tenemos que indicar a la paciente estilos de vida saludables, ¿no? O sea, un aumento de peso adecuado, dieta, ejercicios, ¿no? Si la medicación es compatible con el embarazo, puede seguir usándola durante el embarazo, a menos que la presión se mantenga debajo de 110, la sistólica y la diastólica por debajo de 70, ¿no? En esos casos, la paciente no requiere que se le continúe el tratamiento. Acuérdense que al inicio del embarazo puede haber hipotensión. Entonces, si una paciente hipertensa al inicio del embarazo tiene presiones que están por debajo de estos rangos, no es necesario que tome tratamiento porque podría ser una hipotensión sintomática, ¿no? Indicar tratamiento antihipertensivos a las gestantes con hipertensión crónica que no están en tratamiento si se presenta presión arterial sistólica sostenida mayor de 140 o diastólica mayor de 90. ¿No? La meta antihipertensiva, ¿cuál es en estas pacientes? 135-85. Si está por debajo de ese valor, estamos bien. Acuérdense que son pacientes hipertensas. Normalmente la gestante en promedio hace presiones de 160, 150, 110-60, ¿no? La primera opción de tratamiento es el labetalol. Lamentablemente en nuestro medio eso no hay, pero podemos usar nifedipino, y si no hay nifedipino se puede usar metildopa, ¿no? Se recomienda en estas pacientes el uso de ácido acetilsalicílico o aspirina, 150 miligramos diarios, que empieza en la semana 12 y eso debe tomarse hasta la semana 36, en la cual ya se debe suspender. Entonces, estas pacientes deben tomar ácido acetilsalicílico desde la semana 12 hasta la semana 36. Los controles prenatales se deben individualizar según la necesidad de cada paciente. Citas semanales si es que la presión no se llega a controlar, y cada 2 a 4 semanas si la presión está controlada y según también su tiempo de embarazo, ¿no? Intraparto, no se requiere plantear un parto prematuro si las presiones están normales. Si las presiones se mantienen por debajo de 160 con 110, el embarazo puede culminar después de las 37 semanas, con o sin tratamiento antihipertensivo. Tiene que estar en monitoreo constante, permanente. Si se requiere un parto pretérmino, se recomienda el uso de corticoides y sulfato de magnesio según la edad gestacional de la paciente, ¿no? En el posparto, en puérperas con hipertensión crónica, se debe controlar la presión arterial diariamente los primeros 2 días, al menos una vez entre 3 a 5 días posparto, y posteriores según indicaciones de la enfermedad de base, o sea, según la hipertensión, buscando mantener la presión por debajo de 140-90. Se debe mantener el tratamiento antihipertensivo, debe continuar su control por cardiología. El tratamiento antihipertensivo no es contraindicación de lactancia. Y en casos que el bebé nazca prematuro por algún motivo, se debe coordinar con el servicio de neonatología, ¿no? Si la paciente está en tratamiento con metildopa para el manejo de su hipertensión, en el día 3 de su tratamiento ya puede cambiar a otro antihipertensivo, ¿no? Hipertensión gestacional con preeclampsia leve. Tenemos que solicitar el perfil de preeclampsia completo, hemograma, plaquetas, creatininas, enzimas hepáticas, deshidrogenasa láctica, ácido úrico, proteinuria en 24 horas, ecografía y monitoreo fetal, ¿no? Si la gestación es pretérmino, manejo expectante hasta la semana 37. Acuérdense que estamos con una preeclampsia leve aquí. En ausencia de otras condiciones obstétricas. O sea, por el hecho de una preeclampsia leve no quiere decir que el embarazo tenga que culminar en ese momento, ¿no? El manejo ambulatorio es una opción válida para pacientes con hipertensión gestacional y preeclampsia leve, pero requiere un control materno y fetal programado. En casos de pacientes con signos de severidad se requiere la hospitalización, o también en el caso de pacientes que no se adhieran a las recomendaciones. Tiene que tomarse la presión por lo menos 3 veces por semana, luego de 10 minutos de reposo, con un tensiómetro adecuado, sin haber tomado cafeína o fumado en los últimos 30 minutos. Bueno, fumado bien difícil, pero cafeína sí hay que recomendar que no tomen café antes de la toma de presión.
Tiene que haber un estudio semanal de función hepática y renal, ecografía cada 2 a 3 semanas, monitoreo fetal si es que lo requiere. El uso de antihipertensivos no está establecido ahorita como protocolo, ¿no? No se da tratamiento antihipertensivo en estas pacientes, ¿no? No hay estudios que lo respalden. Y muchas veces se prefiere no dar porque finalmente esto enmascara un poco el cuadro, ¿no? O sea, es una paciente que de repente está presentando una presión que no es muy alta, pero el daño de órgano blanco se puede estar dando, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se prefiere no dar el tratamiento antihipertensivo y ver cómo va la presión. El reposo en cama no es indispensable, no programar el nacimiento antes de la semana 37 si las presiones están por debajo de 160-110, a menos que existan otras complicaciones. Luego de la semana 37 se prefiere un manejo activo en vez de observación. O sea, la paciente una vez que ya está a término se prefiere culminar el embarazo. Porque finalmente el tratamiento para la preeclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo es que el embarazo culmine. Entonces, una vez que el embarazo culmine, estos trastornos empiezan a mejorar. Intraparto, mantener la presión controlada, no se apoya el estudio, la administración de sulfato de magnesio de forma rutinaria, solamente es cuando hay riesgo de convulsión. Se debe monitorizar la presión arterial y signos de severidad durante todo el trabajo de parto. Ya saben que si la presión se eleva por más de 160-110, se maneja ya con una preeclampsia severa. El parto se define según las consideraciones obstétricas, es decir, por diagnóstico de preeclampsia no es igual a que tenga que ser cesárea. O sea, la preeclampsia no me indica que la paciente tenga que ser operada. Eso se determina por las condiciones obstétricas de ese momento y de cada paciente. Y entonces, otra conclusión más, preeclampsia no es igual a cesárea. Hipertensión gestacional no es una contraindicación para la anestesia neuroaxial ni la analgesia de parto tampoco, ¿no? Posparto, controles posparto en el primer mes para evaluar la persistencia de la hipertensión. Hay que evaluar si es que la paciente mantiene sus presiones controladas o no. Si es que sus presiones no se normalizan, entonces va a tener que ser evaluada por cardiología para ver si va a continuar tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas pacientes pueden quedar ya como hipertensas. Si es así, van a tener que ya recibir tratamiento de forma continua. Pacientes con preeclampsia severa se deben hospitalizar. Se recomienda el uso de sulfato de magnesio para prevenir la preeclampsia. Primera línea, se recomienda en nuestro medio de primera línea el uso de nifedipino. En segundo lugar, el abetalol si está disponible. En gestantes de menos de 34 semanas se refiere a un hospital de mayor complejidad y se irá determinando en cada caso de forma individual si es que el embarazo debe continuar o no en embarazos de menos de 34 semanas. ¿Por qué? Por el riesgo de prematuridad. Menos de 34 semanas la mortalidad neonatal aumenta, ¿no? Entonces, ahí hay que evaluar bien si es que el riesgo-beneficio es mayor de culminar el embarazo o no, en pacientes de menos de 34 semanas. En pacientes que no se logre hacer la referencia o que se tengan que quedar en un hospital donde no se tenga una UCI neonatal, se tiene que tener un estricto control materno y fetal y tratar de evaluar siempre si es que no hay daño de órgano blanco, ¿no? Porque si es así, se tendría que culminar el embarazo, ¿no? En menos de 34 semanas también lo que se recomienda es la maduración pulmonar fetal, ¿no? Acuérdense que uno de los principales problemas en los prematuros es la falta de madurez pulmonar y por lo tanto es lo que le genera más complicaciones. Entonces, una paciente con una preeclampsia severa que tenga 32, 33 semanas, tenemos que empezar maduración pulmonar por el riesgo de que ese embarazo pueda terminar en cualquier momento, ¿no? Entre la semana 34 y 36, 6 días, se recomienda culminar el embarazo. Ojo, estamos ante una preeclampsia severa, por inducción o por cesárea. Eso se determina dependiendo de cada paciente. No se debe retrasar la culminación del embarazo por la búsqueda del uso de corticoides para la maduración pulmonar. Esto solamente es hasta antes de la semana 34. Después de la semana 34, no es necesario esperar que se cumpla el ciclo de maduración pulmonar fetal para culminar el embarazo. En todos los casos, la preeclampsia severa de menores de 37 semanas hospitalizadas se debe realizar interconsulta en neonatología. En más de 37 semanas, culminar el embarazo, ¿no? Por inducción o por cesárea, dependiendo del tipo de paciente. Intraparto,
Control de la presión, utilizar la profilaxis anticonvulsivante con sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos como dosis de ataque en 20 minutos, de ahí 1 a 2 gramos por hora. Se puede aplicar intramuscular también, pero no es muy recomendable porque genera más complicaciones y el volumen de líquido que se tiene que poner es bastante alto. Y en caso de que haya intoxicación por sulfato de magnesio, se recomienda el uso de gluconato de calcio, ¿no? La intoxicación por sulfato de magnesio la vemos porque hay abolición de reflejos y hay un estado eh, la frecuencia respiratoria empezamos a ver que empieza a disminuir, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que aplicar el gluconato de calcio. Cuando lo aplicamos el sulfato de magnesio de forma intramuscular, una vez que está aplicado no podemos hacer nada, ¿no? Esa es una de las desventajas también que tiene. En cambio, si tenemos una infusión de sulfato de magnesio endovenosa, sí podemos disminuir o cerrar la vía de sulfato de magnesio, ¿no? Por eso se recomienda mejor el acceso venoso. Pero en caso de que no se pudiera, se podría usar la vía intramuscular, ¿no? No hay contraindicaciones para el parto vaginal. Se puede realizar el parto vaginal, depende ya de la valoración obstétrica. Hay que mantener fluidos de 80 mililitros por hora. La preeclampsia no es una contraindicación severa, no es una contraindicación tampoco de anestesia neuroaxial o analgesia de parto. Si es que las plaquetas no están por debajo de 70.000, ¿no? Y la paciente no presenta coagulopatía. En la eclampsia, bueno, el soporte básico, acuérdense, cuando una paciente está convulsionando, es pedir ayuda porque uno solo no va a poder manejar esto, evitar las lesiones mecánicas maternas, colocar a la paciente en la posición segura, ¿no? O sea, de cúbito lateral, prevenir la aspiración, administrar oxígeno, monitorear signos vitales. Y solo posterior a esto, una vez que la paciente ha dejado de convulsionar, solo en ese momento se pasa el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no es para combatir la convulsión del momento, es para prevenir la convulsión. Entonces esto también tenganlo en cuenta. Una paciente que está convulsionando no le tengo que poner sulfato de magnesio en ese momento, si ya está convulsionando. El sulfato de magnesio me va a servir para evitar que vuelva a convulsionar. Y eso se administra después de que pasa la convulsión. Puede haber desaceleraciones o bradicardia fetal incluso o hipertonía uterina cuando se da la convulsión, ¿no? Entonces, solo después de la estabilización de la mamá podemos pasar a la paciente a cesárea, ¿no? Para culminar el embarazo. Puede haber hasta desprendimiento de placenta incluso. Entonces es algo que tenemos que valorar. Ya una paciente que presenta una eclampsia va a ser muy difícil que pueda dar un parto normal, ¿no? Si es que no está en trabajo de parto. Y en ese caso es la culminación por una cesárea, ¿no? Monitorizar el flujo urinario, los reflejos osteotendinosos. Se puede administrar el sulfato de magnesio, una segunda dosis de ataque de 2 a 4 gramos en un lapso de 5 minutos si es que las convulsiones recurren, ¿no? En caso de los casos refractarios, se puede ya administrar amobarbital sódico, fenitoína o diazepam. En caso de la intoxicación por sulfato de magnesio, acuérdense el gluconato de calcio, endovenoso en bolo en 5 minutos. El paciente también con convulsiones refractarias, ya tenemos que tener un manejo multidisciplinario acá, tiene que la paciente estar con intubación endotraqueal y ventilación asistida, ¿no? Y en caso de convulsiones refractarias, siempre pensar también en otra posibilidad, ¿no? Ya pedir una resonancia cerebral o en su defecto un ataque cerebral para ver que no hayan lesiones a nivel de encéfalo, ¿no? La elección de medicamentos, el sulfato de magnesio, como ya lo habíamos conversado, los anticonvulsivantes en caso de las convulsiones refractarias. Se puede colocar diazepam en el caso que la paciente esté muy agitada. Y bueno, como les decía, la eclampsia no necesariamente es una indicación absoluta necesaria, pero sí va a ser difícil que una paciente con eclampsia, si es que no está en trabajo de parto, pueda terminar por parto normal. Generalmente ya tiene que acabar en cesárea, ¿no? El síndrome de HELP, que es una de las peores complicaciones, ya donde la paciente requiere un manejo multidisciplinario en UCI. Acuérdense que acá habían ya alteraciones de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, anemia. Ya es una complicación mayor del embarazo, ¿no? Y que ya requiere un manejo de UCI incluso, ¿no? Tenemos que ver la culminación del embarazo en lo más pronto posible,
de acuerdo a la valoración obstétrica de la paciente, porque tendríamos que estabilizarla primero para poder culminar de repente, si es necesario, por una cesárea, ¿no? Tienen mayor riesgo de edema pulmonar y falla renal, estrés respiratorio agudo, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma que la paciente tiene que identificar para poder acudir por emergencia o a su centro de salud en caso de que, en este caso de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Que se encuentre presiones elevadas en tomas que ya se pueda realizar, mayor o igual de 140/90, o más de 30 de elevación de sistólica y 15 de diastólica, edema de miembros inferiores o edema generalizado, que pase el tercio del miembro inferior, incremento súbito de peso, náuseas, vómitos, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, que la paciente no orine, cefalea intensa frontal, occipital, las fotopsias o los escotomas, tinnitus, ¿no? La visión borrosa. Y para terminar, algo pequeño acerca de la aspirina. Es lo único que actualmente se tiene como tratamiento preventivo para la preeclampsia, que tiene respaldo ya con estudios. No hay consenso sobre la dosis de aspirina para prevenir la preeclampsia, no hay ensayos que comparen las diferentes dosis de aspirina, pero la mayoría de pautas recomiendan actualmente dosis de 150 miligramos. Hasta hace un par de años era la dosis de 80 a 100 miligramos, era lo que se recomendaba, pero ahora se recomienda dosis de 150 miligramos por día. Tomado en dosis bajas diariamente desde el final del primer trimestre hasta la semana 36, disminuye el riesgo de desarrollar preeclampsia en un 18%, o sea, sí es efectivo, ¿no? No está claro cómo la aspirina interviene en esta disminución de los riesgos de preeclampsia, pero sí es evidente que puede mejorar el pronóstico de la paciente. Protege la vasculatura materna, disminuyendo la reactividad plaquetaria, disminuye las concentraciones de tromboxano y aumenta la producción de prostaciclina, ¿no? Es importante entonces que al momento en que nosotros tengamos estas pacientes identificadas con riesgo, les iniciemos la aspirina, ¿no? Desde la semana 12, como ya vimos, hasta la semana 36, ¿no? El calcio también es un medicamento que podría prevenir la preeclampsia, pero es más efectivo de repente en pacientes que han tenido o que tienen una baja ingesta de calcio en la dieta, ¿no? 1 gramo de calcio al día, según algunos estudios, disminuiría los riesgos de preeclampsia, ¿no? Por eso es que también van a observar de repente en algunas pacientes que tienen factores de riesgo de desarrollar preeclampsia, que les van a dar dosis de calcio de 1 gramo por día, ¿no? Otros agentes que podrían prevenir la preeclampsia, pero que no están todavía del todo demostrados, es la metformina, la arginina y la pravastatina, ¿no? Pero todavía no se ha establecido que esto se puede usar de forma rutinaria, ¿no? Hasta el momento los únicos que tenemos es la aspirina principalmente y en segundo lugar el calcio. Bueno, eso es todo por ahora. No sé si tengan alguna pregunta o dudas.